Yo soy un fiel defensor de que podemos transformar nuestra vida en función de cómo nos hablamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en el rendimiento de un deportista de alto nivel? Tiene un impacto bastante elevado. Sí que es cierto que cuando escuchamos la palabra autodiálogo parece algo tan simple como hablar con nosotros mismos. Es mucho más complejo que todo eso. O sea, un autodiálogo tiene muchas partes que hay que trabajar de manera estructurada para que como que nos sirva realmente ese autodiálogo, porque ese autodiálogo puede ser también nuestra peor herramienta. Entonces es muy importante entender los procesos de un autodiálogo, entender en función de nuestra personalidad, en función de cómo nos gusta que nos hablen a nosotros, cómo nos funciona. Hay gente que si le aprietas mucho chillando puedes llegar a anular, pero hay mucha gente que también le puede ayudar a encontrar ese punto más revulsivo. Entonces hay que hacer como una evaluación de qué diálogo es el que nos gusta recibir para empezar a entrenar con ciertas pautas ese propio autodiálogo y tenerlo ya un poco ya en nuestra maleta diaria. Qué bueno. Si tuviéramos que extrapolar un poco todo este discurso a esos padres y madres que nos están viendo a través de este podcast, porque también hay muchos adolescentes que viven sujetos a mucha presión y no tiene nada que ver con el deporte de alto nivel, ¿no? Si le tuviéramos que trasladar 2 o 3 ideas claves para que ellos empiecen a transformar o mejor para que ellos puedan gestionar ese estrés, ¿qué les podríamos aportar a ellos? Es muy interesante lo que dices, Javi, de la presión que los adolescentes tienen que soportar o superar o incluso gestionar, que sería lo suyo, día a día. Los adultos vivimos en un mundo paralelo al de los adolescentes, entonces es muy importante que entendamos que quizás nuestras presiones no son las mismas que son para ellos. Pensar que un adolescente no trabaja o no vive bajo presión es un error, porque evidentemente es una época muy complicada en la que también conviven con muchos aspectos en su día a día, muchos aspectos sociales, muchos aspectos incluso de tomar decisiones para su futuro, saber que lo que decidan hoy va a ser súper importante para el futuro. Entonces todo eso al final es presión. Nosotros los adultos la presión la asociamos a otro tipo de cosas, pero ellos todavía viven en un mundo adolescente. Entonces sí, es súper importante que las personas que acompañamos a los adolescentes, padres, familias o profesionales, entendamos que su día a día es bajo presión y que quizás para nosotros no lo es, pero tenemos que bajar un puntito y también quizás recordar qué nos pasaba a nosotros cuando éramos adolescentes, qué nos suponía presión. Pues igual era elegir la ropa que te ponías o no recibir los comentarios adecuados sobre las personas a las que querías pues, gustar, agradar. Claro, todos hemos sido adolescentes y también invito desde aquí a que todos los padres y las familias echen un poquito para atrás y hagamos un esfuerzo en cómo era yo como adolescente. ¿Qué me generaba mi presión como adolescente? Evidentemente los tiempos han cambiado, pero Totalmente. Es muy importante que también los padres hagan ese ejercicio de, como hablábamos del autodiálogo, de la autocrítica. Y decir, ¿a mí me gustaba que me repitieran las cosas 15 veces? No, yo lo odiaba. Vale, pues entonces quizás tengo que plantearme cómo voy a comunicarme con mi hijo. Claro. María, las redes sociales, ¿qué punto de presión ejercen hoy en día en los adolescentes, según tu visión como psicóloga? Fundamental. Fundamental la exposición directa a miles y miles de personas que van a tener una opinión sobre lo que haces, cómo vistes, quién eres, a qué sitios vas o qué tipo de actividades realizas. Es fundamental, porque esto lo que hace es tener un impacto y un alcance mucho mayor que lo que es quizás en otros momentos, en otros periodos, cuando no existían este tipo de redes, el alcance era mucho más limitado. Es que ahora a través de un vídeo te pueden ver adolescentes, entre ellos pueden verle de todo el mundo. Entonces todavía aumenta muchísimo más la sensación de querer gustar. Una presión añadida. Claro, querer gustar, querer conseguir. Todo está mucho más expuesto, es un escaparate de cosas que se llevan, cosas que quieren conseguir, y entonces esto es, por supuesto, un factor importantísimo de presión añadida a lo que encima ya es ser adolescente. Sí. Me ha gustado mucho lo que has comentado cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Cuando, voy a hablar por mí. Básicamente tu presión era aprobar los exámenes, que te fuese bien, que no te cayera mucha bronca en casa si te caía alguna. Sí, es así. Oye, llevarte bien con tus 5 o 10 amiguetes que tenías en el barrio y quizás poco más. Pero claro, hoy en día hay tantos niveles de presión que sufren los jóvenes que muchas veces, hablando con padres, hablando con madres, incluso en sesiones con ellos, siento que no somos conscientes de la presión que ellos tienen. Efectivamente, me encanta eso que has dicho, Javi, porque cuesta mucho separar nuestro mundo del suyo. Y volviendo a hablar de cómo recordamos nuestra adolescencia, hay que añadir todas estas variables que no contábamos quizás con ellas como padres. Entonces, mirar para otro lado creo que es bastante absurdo. Creo que es importante
poner pies en tierra y ser realistas del tipo de vida que tienen ahora los adolescentes. Hay una cosa que también tendemos mucho a comparar, lo que decíamos, incluso los expertos animamos a que se recuerde nuestra propia adolescencia, pero siempre teniendo en cuenta que hay variables externas que antes a nosotros no nos condicionaban. Ahora, nos puede gustar más, menos, pero es una realidad y mirar para otro lado creo que sería un error. Creo que como familias tenemos que tener en cuenta este tipo de cambios en nuestra sociedad actual. Totalmente de acuerdo, María. Mira que muchas veces hablando con gente de mi edad, más o menos, que somos todos padres de adolescentes, yo tengo una hija de 15 años, maravillosa, otra maravillosa de 18, pero qué curioso porque a raíz de lo que decías, muchas veces parece que surgen problemas en sus días a día que como nosotros no los vivimos, es como, bueno, chicos, esto será poca cosa, ¿no? Ya. Muy importante. Y es cierto que les damos de lado. Sí, por ayudarles a relativizar, tratamos muchas veces de minimizar el impacto emocional. Y esta es una de las reglas de oro. No minimizar el impacto emocional que tienen en ellos las cosas que les ocurren. Todo lo contrario. Validar sus emociones, sí. Hablábamos en un podcast anterior con Jero, que está muy vinculado también al tema de acompañamiento a adolescentes en entornos un poco más difíciles, ¿no? Y precisamente hablaba de la necesidad de que como padres nos formemos, ¿no? Nos formemos precisamente en todo esto que estás describiendo. Yo tengo que saber cuál es el mundo de mi hijo o de mi hija, si no lo conozco, aunque sea sutilmente, pero debo conocerlo. Es muy importante la formación en todos los aspectos. Una adolescencia a día de hoy, en pleno siglo XXI, es muy complicada de gestionar. Entonces, igual que pedimos asesoramiento para quitar una muela, para cambiar una rueda, es muy importante en esta etapa que se pida un asesoramiento para poder gestionar muchísimo mejor esta etapa y sin un nudo que se va haciendo más y más y más fuerte y que a la larga nos va a perjudicar también incluso en la relación que vamos a tener con nuestro hijo cuando se convierta en adulto. Entonces el asesoramiento y lo que es la orientación entre las tinieblas propias de la adolescencia creo que es fundamental.